Hermanos, hoy voy a hacer algunas cosas distintas. Necesito que me den permiso. ¿Me dan permiso? Gracias. Desde Costa Rica, exactamente desde Pérez Celedón, un primo político quieren que le saludemos desde aquí. Nuestro primo Alfonso Cabezas. Alfonso, has tomado la mejor decisión de estudiar la palabra de Dios. Es lo mejor que has podido decidir. Mi esposa está trabajando con él y con la familia. Y es lo mejor que nuestra vida sea entregada, sea agotada, sea invertida en lo que vale la pena en la eternidad. Así que recibe un saludo desde las tierras de Carolina del Norte. No te lo doy en inglés para que no tengan envidia aquí los hermanos, pero te lo puedo dar en francés y en chino también. Pero saludos, Alfonso. Dios te bendiga y bendiga a los tuyos. Que el Señor te dirija todo tiempo. Lo segundo que voy a hacer en esta ocasión, hermanos, ustedes me conocen, suelo predicar casi siempre en un solo texto, ¿verdad? ¿Quiénes lo saben? Suelo quedarme en un pasaje. Hoy voy a ir a varios pasajes. ¿Me dan permiso? Gracias. Hoy voy a ir a varios pasajes, pero voy a volver al pasaje original. Y lo tercero, ¿quiénes tienen algunos años, 2 o 3 años escuchándome? Creo que todos tienen algunos años escuchándome. No soy un hombre de hablar de dinero, pero hoy, y ya van a entender por qué, necesito hablar de dinero. ¿Me dan permiso? Gracias. ¿Ok? Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el mismo lugar donde yo prediqué la última vez. ¿Quiénes recuerdan dónde prediqué la última vez? Primera a los Corintios, capítulo 15. Abran su Biblia nuevamente en ese pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 15. Abran su Biblia en ese pasaje. Y la última vez hablábamos de siervos útiles e inútiles. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? De eso hablábamos la última vez en un solo versículo, en el versículo 58. Pues en el día de hoy, aunque usted no lo crea, vamos a volver a primera a los Corintios 15, 58. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Algunas cosas necesariamente las tengo que repetir, pero otras van a ser nuevas. ¿Y por qué vuelvo a hablar en el mismo pasaje? Porque quiero explicar la última frase del pasaje. Si me colocan el versículo, gracias allí, y esa es otra cosa que tengo que hacer que casi nunca lo hago. Dar gracias a quienes hacen posible que uno esté aquí arriba. Primero al Señor. Segundo al pastor cuando me invita a predicar. Tercero a mi esposa, que se preocupa que yo no me ponga un pantalón negro con una camiseta rosa. Etcétera, etcétera. A los hermanos del sonido, a quienes dan el agua, a quienes preparan la computadora. Hay todo un trabajo detrás. A los hermanos de la música, a quienes oran. Casi nunca lo hago, pero gracias a todos ellos. El sábado tenía que ir a trabajar. Eso implicaba ganar un poquito más de dinero, ¿verdad? Y mi esposa me dijo, no, tienes que predicar. Me encanta porque mi esposa se toma en serio, y lo he dicho, cuando yo tengo que predicar. Y ya terminaste el mensaje, y esa semana no me molesta, no me manda a hacer la yarda, no me pide que lave los platos, no me pide que tire la basura, porque tengo que predicar. Invítame a predicar todas las semanas. Es broma, hermano. Pero ella, ¿ya terminaste el sermón? ¿Cómo vas con el sermón? Y ella sabe que eso es importante, así que se lo agradezco públicamente. Y a todos, hermanos, por dar una mano. Y a ustedes, pues, por creer que lo que les voy a decir es verdad, por fiarse de mí. Entonces,
Gracias a todos. Y el versículo 58 dice, lo puedes dejar en inglés, gracias. Dice, así que hermanos míos amados, está firmes y constantes. Ya eso lo hemos estudiado, ¿lo recuerdan? Creciendo en la obra del Señor, ¿por cuánto tiempo? Siempre, sabiendo, y esa es la última parte del versículo con la que me quiero quedar, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y allí está el pastor de testigo. Y él se puede levantar y desmentirme, no lo haga, pero se puede levantar y hacerlo. Que al día siguiente le pedí para predicar el próximo domingo porque yo sentía que el mensaje estaba incompleto. ¿Se lo pedí o no se lo pedí, pastor? Y él me dijo, no, vamos a dejarlo porque los hermanos no se cansan, vamos a dejar después. Pero yo dije, ahora quiero detenerme en esa expresión, no es en vano. Ya hemos estudiado lo anterior. Ahora quiero que pensemos, póngame el título ahora sí del mensaje, por favor. Y quiero compartir en esta mañana, tarde, noche con ustedes, con Alfonso y con todos los que nos ven, qué significa que trabajar para el Señor no es en vano. ¿Qué significado hay en esa pequeña expresión, en esa pequeña frase? Ya vimos en lo anterior del versículo cómo ser siervos útiles y no inútiles. Cómo ser siervos constantes y no inconstantes. Ahora quiero dedicarme exclusivamente a explicar y a ampliar y a responder. Pero ¿qué significa que trabajar para Él? Que esforzarnos para Él. Que, como dice en griego, fatigarnos para Él no es en vano. Quiero hacer unas preguntas en mi introducción, déjelo allí por favor. ¿Por qué hacemos? Son algunas preguntas de reflexión, hermanos, para que pensemos en ello. ¿Por qué hacemos lo que hacemos por el Señor? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por miedo? ¿Por interés? ¿Por conveniencia? ¿Competimos por nuestras recompensas eternas? ¿Servimos porque el otro hermano sirve y yo lo quiero superar? Pregunto, ¿estamos seguros de que servir al Señor no es algo vacío? ¿Y de que sí vale la pena servirle? En no pocas ocasiones podemos desanimarnos o agotarnos cuando no entendemos esto. Así que, hermanos, permítame en este tiempo que tengo explicarles lo que significa que trabajar para el Señor no es en vano. Sabemos lo que es trabajar para el Señor. Pero ¿qué significa que no sea en vano? Váyase al primer versículo del capítulo 15. Por favor. Y si hago pausa es para cuidar la interpretación. Lo dijimos la vez pasada y la vez pasada le recorrí por los versículos que utilizan la palabra vano. Se oye el agua por esta cosa. En fin, estamos en vivo. Versículo 2 del capítulo 15. ¿Qué dijo Pablo? Por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Allí estoy explicando la palabra vano. Versículo 10. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido una pérdida de tiempo. No ha sido un desperdicio. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Una falsa, una mentira, una farsa, una pérdida de tiempo, algo que no tiene fundamento. Sería una mesa de tres patas que pierde el equilibrio. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Pero dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Aún estáis en vuestros pecados. Vuestros pecados no han sido ¿qué? Perdonados. Y terminamos con el 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En una palabra, para ustedes que me escuchan, en ese rápido recorrido en esos versículos, ¿qué significa la palabra vano? Vana. ¿Vacío? ¿Qué más? En una palabra, dos palabras. No todos a la vez. No tiene nada, vacuo, sin fundamento, sin propósito, cero, sin dirección, un engaño. Todo lo malo significa vano. Significa que es una tontería. Significa que no tiene una base firme. Significa que no tiene solidez ni fortaleza. Que en ella no hay certeza ni seguridad. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo de aquella casa sobre la roca que vienen las olas y las lluvias y qué hace con ella? No la mueven, no la destruyen. Pero ¿qué pasa con la casa fundada sobre la arena? Se cae porque su fundamento es vano, débil, improductivo, vacío, no es sólido. Todo eso significa vano. Y el capítulo 15 de 1 Corintios es redactado porque en la iglesia de Corinto estaba circulando la noticia, más bien el chisme, de que Cristo no había resucitado. Y entre los creyentes se corrió el rumor: Cristo no resucitó, es mentira el evangelio. Ustedes tampoco van a resucitar. Y Pablo tiene que corregir esta falsa enseñanza. Y por eso él llega al versículo 58 y dice, después que ha dado una cátedra de 57 versículos, 57 versículos donde afirma la resurrección, donde les anima a los hermanos a que no tengan duda de que Cristo resucitó, de que la resurrección es verdad, de que ellos la van a experimentar. Y dice en el 58, así que hermanos míos amados, ahora ya no tienen excusa. Está firmes y constantes, porque Cristo ¿a qué? Porque la resucitado. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ya lo vimos la última vez. Sabiendo, teniendo la seguridad, la convicción, sin duda en vuestro corazón, que lo que hagáis para Él, que vuestro trabajo, que vuestra labor en el Señor no es en vano. Ya saben los que la palabra vano. ¿No les reconforta eso? La palabra trabajo se traduce labor ardua, labor dura, sacrificio, fatiga. Significa trabajar laboriosamente. Así que, hermanos, ese es el contexto para explicar qué significa que trabajar para el Señor no es en vano. Adelante, y allí tenemos ese punto número 1 que ya le he dado algunos matices. Y yo quiero dar con ustedes 4 significados y espero que los anote, que rayen su Biblia, que medite, y en el primero ya le daba un adelanto. Que el trabajo en la obra del Señor, aunque a veces parezca en vano, no es en vano. Significa que servir al Señor, ya ustedes lo han dicho conmigo, no es algo vacío, hueco o sin fundamento. Alfonso, servir al Señor no es algo hueco.
Y si saludo a alguien de la familia, tengo que saludarlos a todos, porque si no me caen esta tarde. A los suegros que están en San José, servir al Señor no es en vano, ellos lo saben. A la familia que está en la zona sur, servir al Señor no es en vano. Recuerden que me casé en Costa Rica, así que puedo presumir que conozco Costa Rica. ¿Okay? Servir al Señor desde donde nos escuchen. Desde Venezuela, México, El Salvador, Honduras, España, Estados Unidos, Guatemala, desde donde nos escuchen. Servir al Señor significa que en el servicio a Él no hay pérdida de tiempo. No hay un vacío. No hay un hueco o algo sin fundamento. Cuando le servimos a Él, podemos tener la plena seguridad de que no estamos perdiendo nuestra inversión. El dinero en el banco, ¿qué le pasa al dinero en el banco? Le pasan 2 o 3 cosas. O nos lo gastamos, o nos lo quitan, o se pierde. Pero invertir para la obra del Señor tiene resultados eternos. Y eso debe animarnos. Y eso debe consolarnos. Y hoy traigo algunos ejemplos para ustedes. Les dije que hoy iba a ser algo diferente. En primer lugar, quiero que me pongan la foto, la última foto donde está la familia pastoral allí de Venezuela. Y preparamos el primer audio, por favor, no lo saquen todavía. Estos hermanos que están allí, el pastor Johnny Bernal, su esposa y sus 3 niñas, son una gran familia y un gran ejemplo para nosotros. Ellos llevan un gran ministerio en Venezuela, entre ellos tienen un comedor infantil y ya de esta congregación algunos hermanos nos han dado ofrenda para ese comedor. Si yo tuviera que elaborar una nueva lista de héroes de la fe de Hebreos 11, para mí ellos estarían en esa lista y ya se va a dar cuenta por qué. Al hermano y a su familia les conozco personalmente. Él en ocasiones tiene que usar un bastón por un problema, creo que lo tiene allí, ¿no? O no. No estoy seguro si lo tiene abajo o no, ese es el cinturón, pero en ocasiones tiene que usar un bastón por un problema de la pierna o de la rodilla. Y él está allí pastoreando y sirviendo. Llevan un comedor infantil donde cada semana, haya COVID o no haya COVID, atienden entre 150 y 200 niños. No es cada 15 días, sino cada semana. Vamos a escuchar qué significa para el pastor Johnny Bernal que servir al Señor no es en vano. En el audio número 1 yo le hago la pregunta. Pon el audio número 1, por favor. Nos responde desde Venezuela el pastor, hermano y amigo Johnny Bernal. Pastor Johnny Bernal, basado en la última parte de 1 Corintios 15:58, sirviendo en un contexto tan difícil como el de Venezuela, ¿qué significa? ¿Cómo recibe usted que servir al Señor no es en vano? Audio número 2. Hermano Jairo, buen día. Dios le bendiga a usted y a toda la iglesia que hoy le escucha. Mi nombre es el pastor Johnny Bernal, Iglesia Cristo, el Buen Pastor, en el Palmar de la Copé, Táchira, Venezuela. Servimos al Señor en esta iglesia hace 12 años y desde hace 4 años venimos trabajando en un proyecto llamado Operación Bendición, un comedor infantil donde brindamos alimento a aproximadamente 160 niños, 180, a veces hemos llegado hasta 200 niños de nuestra comunidad. ¿Por qué damos alimento a los niños? Venezuela vive una situación muy difícil, una situación de emergencia humanitaria muy fuerte, y en nuestra comunidad se hace mucho más difícil en la población más vulnerable, que son los niños. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque vemos el respaldo del Señor en esta obra, vemos cómo el Señor provee semana tras semana para que nuestros niños puedan tener alimento en el comedor infantil, y también cuida de mi familia. Él cuida de mí, de mi esposa y mis 3 hijas, que
estamos acá en Venezuela. Muchos nos dicen, ¿cuándo se van? ¿Cuándo se van de Venezuela? Porque hay un éxodo tremendo de venezolanos al mundo entero. Más de 7 millones de venezolanos han salido del país. Sin embargo, nosotros hemos visto el respaldo del Señor, su provisión cada día, su respaldo, y seguimos creyendo en que el Señor seguirá proveyendo y supliendo para nosotros y nosotros seguimos sirviéndole a Él. No sabemos cuánto tiempo más el Señor nos tenga acá, pero mientras el Señor nos tenga acá, seguiremos haciendo lo que Él nos ha encomendado y haciéndolo con amor y haciéndolo con gozo y alegría. El trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tengas que hacer para el Señor, hazlo, y hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo con entrega, que el Señor cuidará de ti. Un gran abrazo, iglesia. Dios les bendiga. Feliz día. Gracias desde aquí al hermano Johnny por responder a mi inquietud y abrir su corazón. Gracias, hermanos, por preparar ese material, por ponerlo allí. Tiene la oportunidad, le han pedido por qué no te vas de Venezuela, un futuro mejor, eres joven, sus niñas. Servir al Señor no es en vano. Servir al Señor no es algo vacío, improductivo, sin fruto, no es algo amargo. Mi esposa y yo le conozco personalmente, y mi esposa obviamente gracias a mí de hace algunos años, por vía telefónica, y cada vez que hablamos con el hermano, siempre hay en él un gozo, un contentamiento. Siempre lo hay, hermano. Wow. Algunos hermanos de acá han ofrendado para ese comedor infantil. Dije que no soy hombre de pedir dinero, pero hoy lo voy a hacer con el permiso del pastor y de los líderes. Hermano, si usted tiene el deseo de ir a McDonald's a botar el dinero, no lo vaya a botar, démelo a mí y lo invertimos en el reino. Por favor, si alguien quiere voluntariamente acercarse al final del servicio, más adelante, hermano, quiere apoyar a esa familia de Venezuela o a los niños de Guatemala, del ministerio, o a un ministerio en su país, no se trata solamente de mi país, allí donde hay necesidad, hágalo. Pero no bote el dinero, no le deje el dinero a otros por allí. ¿Cuántos niños atienden cada semana? 150, 60, 80 y en ocasiones 200. Ese es un hombre de fe. Yo no tengo la fe que tiene ese hermano. Qué bonito, hermano. Con convicción y con determinación. En segundo lugar, ¿qué significa servir al Señor? En segundo lugar, ¿qué significa servir al Señor? Póngamelo en pantalla, espero que usted anote o por lo menos lo recuerde, vea el mensaje después, lo comparta con otros. Servir al Señor significa que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y marque el versículo y vamos atrás y así vamos. Primero los Corintios 10:31, un versículo que usted conoce, ya hemos hablado en alguna ocasión, y luego volvemos a nuestro texto base. Primera los Corintios 10:31, hago pausa para la interpretación. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Vuelva su página y su vista al versículo 58 del capítulo 15, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora póngame la razón número 2 nuevamente, perdone que lo ponga a trabajar allí. El que no sea en vano significa que cada detalle, que cada inversión, mucha o poca, que se haga para el Señor, que se haga para el reino, que se haga para uno de los suyos, siempre traerá gloria a Dios. Incluso, aunque esto sea comer o qué, o beber. Mi esposa llegó y me dio una botella de agua, tendrá su recompensa. Lo que hagamos para el Señor debe traer gloria, honor, exaltar, alabar su nombre. Allí al final del versículo 58 hay una negación, y esa negación subráyela,
colóquela en círculo. No, ¿qué significa no? Significa no. Significa todo lo contrario. Significa no. No hay que buscarle vuelta. Y el apóstol, con una seguridad, con una determinación, se dirige a la iglesia de Corinto y les dice: les han estado diciendo mentiras. Agárrense del Señor. Amen al Señor. Trabajen para el Señor. Sirvan al Señor. Aún en la comida, en la bebida, en los pequeños y en los grandes detalles. Porque no es en vano. Y eso debe confortar nuestros corazones. Cada llamada de teléfono para ver cómo está un hermano, cada texto que escribes, alguna ofrenda que das, alguna Biblia que donas, algún libro que regalas para alguien, alguna comida a quien invitas a tu casa, sea lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Eso significa que no es en vano. Cuando yo sirvo al Señor, Él es glorificado. Cuando yo sirvo al Señor, Él recibe la honra, aunque al lado no lo parezca. ¿No te has sentido a veces que sirves al Señor y parece que como que estamos echando en saco roto? A veces hay esas sensaciones. Grandes hombres y mujeres de Dios lo han dicho. A todos nos ha pasado que nos preguntamos, ¿y vale la pena? Y son momentos, no digo que pase siempre, pero Señor, y no es en vano, significa que Él es glorificado. Leí del caso y vi la película de un misionero que estuvo en una tribu por muchos años. No recuerdo los años, 20 o 30. Y nadie se convirtió. Y decidió, cansado, derrotado, triste, marcharse de la tribu. Él sabía que servir al Señor no era en vano. Él sabía que había dejado su vida para irse a una tribu alejada a predicar la palabra de Dios. Pero no veía resultados. Pero no veía conversiones. El último día, preparando sus maletas, preparando los animales, burros, caballos, mulas, no sé cómo se dice mula en inglés, preparando las bestias, llegó la gente de la aldea. Y ese día llegó la gente a preguntar por qué se iba. Y a partir de ese día, en esa etnia perdida en el mundo, que no aparece ni en el mapa, ese día empezó una gran conversión de almas. No es en vano servirle. Hermano, a ustedes les gusta viajar, a mí también. Cada vez que vaya a su país, lleve Biblia para el pastor allí de la iglesia. Lleve folleto, lleve una ofrenda. En esa iglesia donde usted creció, llame al pastor. Pastor, ¿qué número de zapato es? Si está vivo, por supuesto, y si no, ¿qué número de zapato? Y bendígalos allí. Usted sabe que tenemos tanto en este país. Compártalo con otros. Cuando viaje, hermano, meta 2 o 3 trapitos de lo suyo en la maleta. Sus coticitas y, bueno, un traje de baño allí, métalo allí. Pero lleve para bendecir a los hermanos. Lleve recursos, aproveche cada oportunidad para visitar y para consolar hermanos. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Que cada oportunidad sea para servirle. Tal vez no tenemos la oportunidad todos de ir a la China, de ir a España, de ir lejos. Pero que cuando vayamos a nuestros países, bendigamos a alguien. Oye, están construyendo un nuevo templo. Usted llega ya con una ofrenda, hermano. Yo dono 10 ladrillos, 20 ladrillos. Y yo, lo que sea, no se lo gaste todo en las vacaciones. Porque al año siguiente va a querer volver a ir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Vivimos en el mejor tiempo para servir al Señor. Porque no es en vano. Hay una foto. Dije que hoy iba a ser algo distinto. Y si me paso del tiempo me perdonan, gracias. Hay una foto, hermano, que quiero compartir con ustedes porque quiero hacer esto práctico. Y todo se conecta con el hermano Bernal. Foto número 1. Sé que no se ve,
No se ven mucho las letras, no me gusta pedir, pero parece que necesito un puntero, ¿verdad? Allí se la dejo, por si el Señor les revela que me regale uno. Mi esposa me regaló uno, pero está por ahí en un lugar de La Mancha. Pero si el Señor le habla en este día, no se resista a la voz del Todopoderoso. Pero a lo que voy, de aquel lado dice esposos Bach y de este lado esposos Christiansen, fundadores de la obra evangélica en el occidente venezolano. Ellos llegaron, luego vamos a ver el mapa de Venezuela, no ahorita, ellos llegaron al occidente de Venezuela en 1906, es decir, hace unos 117 años. Ellos llegaron hace 117 años a Venezuela. Llegaron salidos desde Nueva York. Fueron enviados por la misión escandinava, una pareja americana y la otra pareja europea. Y fueron a Venezuela a fundar iglesia. Segunda foto, por favor. Esta es la pareja que estaba de aquel lado. Vean, posiblemente está recién casado, ¿verdad? 1906, creo que no tenían hijos. Llegaron muy jóvenes a Venezuela. Siguiente foto. Atrás, por favor. Atrás. Esta foto, atrás, es la de aquel hermano. No encontré foto de la hermana se llamaba Ana. Pase la foto. Adelante, por favor. Vea cómo él agotó su vida. Y creo que en esta foto, todavía estaba en Venezuela. No conseguí la foto de cuando se fue. Pero entre la foto anterior, por favor, la foto anterior del doctor Bach y la siguiente, por favor, pasaron muchos años, ¿cierto? Agotó su vida por los venezolanos. ¿Conoce usted la historia de quienes llevaron el evangelio a su tierra? Siguiente foto de la pareja que estaba de este lado, los Christiansen. Esta pareja, ahora los Christiansen, vaya atrás por favor, 2 fotos atrás, vaya atrás, son los de este lado, ¿los ve? Los de acá, los de mi mano, bueno, en todo caso los de mi mano izquierda, son estos acá. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Vio la pareja de este lado? Jovencito, tal vez recién casado, y véales allí. Ellos dejaron su vida en mi país. Ellos dejaron su juventud en mi país. Se enfrentaron a una nueva cultura, se enfrentaron a un nuevo idioma, se enfrentaron a nuevos retos y llegaron a una de las zonas más difíciles de Venezuela. Tuvieron que aprender el español. Ellos llegaron allá arriba, si me lo puede señalar, Maracaibo. ¿No le está hablando el Señor que necesita un puntero? Llegaron allá arriba, no sé si se puede poner el mouse, ¿lo ve allá? Maracaibo, no se puede poner el puntero, pero ¿se puede ensanchar el mapa? No sé si se puede ensanchar, pero vaya a aquella punta que está allá. Venezuela es un elefante que le falta una pata. Váyase a la trompa, allá arriba. Ellos llegaron por aquella zona. Y esa zona de mi país es la más difícil de Venezuela. Es una zona complicada porque se habla castellano, pero además se habla castellano con sus particularidades. Ellos llegaron allá arriba. Vamos otra vez a la foto de los hermanos. Y estos hermanos, la segunda pareja, los que estaban de este lado, vamos al mapa, por favor, nuevamente al mapa. Llegaron allá arriba las dos parejas, la familia Bach, la esposa se llamaba Ana, y los hermanos Christiansen, la esposa se llamaba Ana también, llegan allá arriba. Al paso de unos años se dividen el trabajo y los hermanos allá del Zulia bajan un poquito al Táchira, aquí abajito, de donde es el hermano Bernal. ¿Se acuerdan? El del comedor. Ellos van a trabajar al Táchira. Déjenme el mapa allí, por favor. Y lo interesante es que hablando con el hermano Bernal, los hermanos Christiansen van al Táchira y fundan en un pueblo llamado Rubio, de donde salió un presidente de Venezuela, fundan una iglesia que tiene más de 100 años, creo que se fundó en 1914 o 17, tiene 100 y algo años esa iglesia.
esa iglesia está hoy con la misma estructura. Y el doctor Christiansen fundó esa iglesia y él mismo, y era doctor, trabajó en la construcción junto con otros hermanos. No se pierda. ¿Me siguen, hermano? Y si no me siguen, digan amén para quedar bien. Los hermanos arriba en el Zulia se quedan una pareja misionera. Y al estado siguiente, Táchira, allí lo ven, bajan los cristianos, construyen una iglesia. ¿Ok? Construyen también un colegio donde los hijos de todos los misioneros del mundo, de la misión, iban a estudiar. Mientras sus padres estaban por el mundo como misioneros, los hijos estaban ¿dónde? En el Táchira, Venezuela, estudiando en un colegio cristiano. Ahora, ya va a ver cómo se conecta todo esto. Dije que fundan una iglesia, ¿verdad? Esa iglesia, unos años después, muchos años después, se va a la capital de ese estado. Yo sé que usted a lo mejor no me entiende mucho. Se va a la capital del Táchira, que se llama San Cristóbal, y fundan otra iglesia que la conozco, por cierto. Después de unos años, el hermano Bernal, junto con otro hermano, creo que en el año 2000, por allí, le piden a esta iglesia, que sería hija de la original, que vayan al Palmar de la Copé, ¿me siguen? Y funden una iglesia nieta. Es allí donde el hermano Bernal está pastoreando. De 1906 al día de hoy, estos servidores y quienes han colaborado con la obra en Venezuela, nos hemos conectado en ese pedacito del mundo con unos misioneros que salieron del puerto de Nueva York, asustados tal vez, a un nuevo terreno, a un nuevo territorio para servir al Señor. Y ellos entendieron, vamos con la foto por favor de los esposos Christiansen, la foto atrás, y ellos agotaron su juventud, su fuerza, tal vez su dinero. Hay libros y registros en Venezuela de la obra en Venezuela, y allí sirvieron al Señor. Vean cómo, no sé si fue antes de irse, pero vean cómo ellos pasaron toda su vida en Venezuela. Porque era obvio que entendieron que servir al Señor no es en vano. Aunque nos salgan canas sirviéndole, aunque nos enfermemos sirviéndole, punto 3, debemos servir al Señor. Porque el que no es en vano significa que cuando servimos, ¿qué pasa con otros? Otros son edificados. Los esposos Bass, los esposos Christiansen y muchos misioneros en Venezuela y en el mundo entero lo hicieron. No es en vano, porque puede ser que no vea un beneficio para mí, pero hay un beneficio para otro. Qué lindo cuando sirvo a otros. Efesios 4, los santos son edificados. Efesios 4, los santos son bendecidos. Hermano, ¿usted recuerda ese hermano o esa hermana que le habló en Venezuela, en su país? ¿Usted recuerda esa iglesia donde fue por primera vez? ¿Usted recuerda ese pastor, ese misionero? No sé si está vivo, bendígale, bendiga a su familia, bendiga a la iglesia, ore por ellos, lléveles un regalito cuando vaya de vacaciones, déles un abrazo, mira, gracias a ti o al trabajo de tu papá, al trabajo de tu abuelo, yo conocí al Señor. Qué lindo, hermano, cuando se sirve al Señor, como decía el hermano Bernal, con amor, con gozo, con contentamiento. Admiro a los hermanos que están allí, conozco a algunos en la montaña de Chihuahua, en México, sirviendo. Tienen que llegar en avionetas allí. Es impresionante, hermano. Y en cada país, con sus dificultades, con sus retos, apoye la obra misionera. Apoye la obra entre los hermanos perseguidos. Apoye la obra entre los cristianos que están presos. Apoye la obra entre los traductores bíblicos. Hermanos,
¿Cuántos ya han enviado su ofrenda a Hawái? Hawái quedó arrasada, una parte, ¿lo sabe? ¿Ya envió su ofrenda a Hawái? ¿Ya oró por Hawái? ¿Ya envió una ofrenda a Marruecos, que esta semana hubo un terremoto y van miles de víctimas? ¿Ya envió una ofrenda al Líbano? Las inundaciones han dejado más de 11,000 víctimas. Y con todo respeto, es tan fácil hacerlo. Porque hay ministerios que van allá, no tenemos que ir nosotros. ¿Conocen un ministerio en inglés que se llama Operación Bendición? O el ministerio de Franklin Graham, el buen samaritano. Tantos ministerios cuidando de otros. ¿Sabe que entre los cristianos perseguidos hay un ministerio que en inglés se llama Open Doors? Puertas abiertas en inglés. En inglés es opendoors.org y en español es puertasabiertas.org o puertasabiertas.América Latina, algo así. No se olvide de los que sufren en países perseguidos. No se olvide de apoyar a otros, hermano. A veces me preocupa que estamos en un país donde hablamos mucho del sueño americano, pero déjeme decirle que otros no disfrutan del sueño americano. Hermano, que este país sea un país de oportunidades para servir a otros, amén. Que sea un país donde cuando seamos prosperados, bendigamos y cuidemos el trabajo de otros. Ayer hablaba por WhatsApp con mi pastor y él llegó a pastorear la iglesia donde yo salgo cuando yo tenía unos 15 o 16 años. Todavía yo no era creyente. Él tiene más de 30 años pastoreando. Ya se imagina la edad que tengo. Y él ayer me decía, no es en vano trabajar para él. No es en vano servirle. Tiene más de 30 años en esa iglesia, sirviendo, enviando misioneros, predicando, evangelizando. Y ya hoy está mayor. Ya yo tengo canas, imagínese a él cómo está. Y ha servido fielmente, porque ha entendido que la labor ardua y dura, fatigosa por el Señor, vale la pena, no es en vano. Que este texto te acompañe, hermano y hermana. Que este texto te acompañe en cada emprendimiento que hagas para Él. Desde una botella de agua, desde un par de zapatos, desde una ofrenda para el misionero, para el pastor. Hazlo para Él, hermano, porque vale la pena. Amén. Y en ese mismo bloque quiero ir rápidamente a unos pasajes. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Hablando de que cuando servimos a otros, otros son edificados. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Un pasaje poderoso. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Santiago capítulo 2. Son textos que usted conoce. Son textos que hemos hablado en su momento. Pero a veces como que pensamos que la bendición es solo para nosotros. Y nuestra familia, y nuestra iglesia, y nuestro ministerio. Y nos olvidamos que en el campo están otros. Que hay pastores y líderes con los zapatos rotos. Que hay hermanos que no tienen un carro, sino van en caballo o van en burro o van en pantalones cortos porque les es difícil servir al Señor, porque no tienen ropa o recursos. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. ¿Está conmigo? Del 2 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y aseaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también
La fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma. Y antes de volver a nuestro versículo de Corintios, Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Volvamos a 1 Corintios 15, 58. Cuando le servimos, y me deja el punto número 3 allí, por favor. Cuando servimos al Señor, cuando le servimos sirviendo a otros, nunca se te olvide, amado y amada. Nunca se nos olvide, amigos, que estamos aquí, hermanos, o los que nos ven por la internet, en live o en diferido, que cuando servimos a otros, otros son edificados. Otros reciben crecimiento para la gloria de Dios. Otros son, gracias a nuestro trabajo, bendecidos, confortados, animados. Y Pablo hablaba de confortar los corazones de los santos. No te gastes la plata en tontería. No te gastes el dinero en lo que no es eterno. Invierte para el reino, cuidando a otros, porque eso no es en vano. Conocí a un misionero, no recuerdo todos los detalles, pero conocí a un misionero que tenía que predicar en una conferencia. No recuerdo los días, hermano. Pausa. Hay en nuestros países un líquido para teñir la ropa, en mi país se llama wiki wiki. Hay un sobre que uno calienta el agua, le echa y la tiñe, ¿no? De negro a marrón y azul, y es un sobre como de un talco, un polvo. ¿Lo conocen? ¿Sabe de qué hablo? Ok, cada uno como lo llame. Y este pastor o misionero se fue a esa invitación. ¿Y sabe cuántos pantalones tenía? 1. Y me imagino que tenía un pantalón corto para estar en el cuarto mientras lavaba su pantalón. Y entre conferencia y conferencia, ¿sabe lo que hacía? Tenía que lavar su pantalón y teñirlo, porque le daba vergüenza ir siempre y que lo vieran con el mismo pantalón. Era el mismo pantalón, pero otro color. ¿Cuántos pantalones tiene usted en su armario? ¿Cuántos suéteres? ¿Cuántos abrigos, hermano? Demasiados, hermano. Nosotros criticamos a los muñecos de la Iglesia Católica, pero ¿sabe cuál es la idolatría de los evangélicos? El armario de la ropa. Y si vemos los zapatos, no te digo nada. Y otros no tienen. Conocí a un hermano que en la iglesia se sentaba de esta manera. Y cuando se acordaba que este era el zapato que tenía hueco, se pasaba de este. Nos reímos, hermanos, yo incluso. Pero hay hermanos que sirven al Señor con muchas lágrimas. Hay hermanos que sirven con dificultad. Así que, por favor, hermano, recuerda que no es en vano. Recuerda que servirle trae un gozo eterno, y de eso vamos a hablar en el último punto. Pero que servirles les lleva a la edificación. Cuánto gozo vemos en el rostro del hermano Bernal, en su voz, cuando se le hace llegar una ofrenda. Y seguramente usted también lo ha experimentado. Padres, enseñen a sus hijos a reunir, a ahorrar para cuidar de los misioneros. Iglesia, aparten un presupuesto mensual o anual para comprar Biblias y enviar a vuestros países. Hermanos, no se coma todo el dinero que se gana, que está muy gordo. Ahorre un poquito, invierta en el reino, y qué gozo cuando otros hermanos reciben bendición y vida eterna, consuelo y fortaleza. En estos días, esta misma semana, conversamos con un hermano que tiene que viajar a una conferencia misionera
de un país a otro país y no tiene los medios. ¿Y sabe lo que hizo? Vendió, creo que la única vaca que tenía, su medio de vida. Y eso fue esta semana que me lo contó. Su medio de sustento, una vaca. Y creo que estaba flaca porque me dijo vaquita. La vendió para invertir en el reino. La vendió para apoyar la obra de Dios. ¿No le anima eso? ¿No le fortalece? Recuerde que otros están en el campo de batalla, hermano. Y termino, punto número 4. Servir al Señor, servirle con la convicción que no es en vano. ¿Qué significa? Significa, y lo dejé a propósito de último lugar, porque mucha gente sirve al Señor por la recompensa. Atención, hay recompensa para servir al Señor, pero eso viene de último. Servir al Señor y servir con la convicción de que no es en vano significa que un día seremos recompensados por haberle servido. Amén. Pero un día, no ahorita. Escuché un predicador que dijo: Señor, quiero mis millones aquí. Así lo dijo. Lo pueden encontrar en internet. Al Señor no se le sirve por interés ni por conveniencia. No sé si tiene traducción, pero no se le sirve por trueque, por cambalache. Señor, te doy $100 y me das 1,000. Señor, esto y me das esto. Así no se le sirve al Señor. Al Señor no se le sirve para tener un buen matrimonio, buena salud o buenos hijos. Al Señor no se le sirve para que la iglesia se llene. Se le sirve porque no es en vano. Se sirve porque le amamos y porque un día seremos recompensados por haberle servido. A veces le servimos aquí y vemos que las cosas no salen bien, pero aquí abajo no se nos ha prometido la recompensa. La recompensa es arriba, hermano. No lo olvide. Recuerde que en palabras del gran erudito del siglo XVI, Matthew Henry, él dijo: Dios es un muy buen amo y un muy buen pagador. Él no se queda con el salario de nadie, pero hay que trabajar primero. Pero hay que enviar primero el material al reino de los cielos. No puedo leer todos los pasajes, pero recuerde, como dice Mateo capítulo 10, que 10:42, que ni un vaso de agua que demos quedará como. ¿Cómo quedará? En vano, sin recompensa. Por eso los que han ido a casa saben que lo único que tomamos en mi casa es agua, porque es lo que tendrá recompensa. La Coca-Cola no, el agua sí, es bíblico. Entonces, hermano, ni un vaso de agua. El Señor recordará cuando cuidaste al sediento, cuando le viste a ese hermano el zapato roto y compraste uno y se los hiciste llegar. Él lo va a recordar un día. Vivimos en un tiempo tan hermoso para servir al Señor. Únete a otros ministerios que están sirviendo. Únete a otros hermanos que están sirviendo. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? ¿Recuerdas el juicio de las naciones en Mateo 25, que ya lo predicamos? ¿Lo recuerdan? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿lo recuerdan? Al que tenía sed, al que tenía hambre, el que estaba desnudo, al misionero, al pastor. ¿A quién se lo hiciste? Dice el Señor. A mí me lo hiciste. Recuerde lo que dice 2 Corintios 5:10. Un día rendiremos cuenta cuando estemos en el cuerpo y seremos recompensados por ello. Pero rendiremos cuenta por lo que hicimos, si fue bueno o fue, ¿qué? Malo. Y me quedan 2 pasajes que sí los tengo que leer, hermano. Servir al Señor no es en vano y me emociona tanto. Sirvámosles con alegría. Sirvámosles sabiendo que un día, aunque no la veamos todavía, esa recompensa vendrá. Y es segura porque viene de sus manos. Quiero leerle 2 textos bíblicos antes de ir a una ilustración y concluir. 2 Timoteo capítulo 4.
Segunda Timoteo capítulo 4. Vayas allí si es tan amable. Versículo 6. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 6. Pablo en su despedida final. ¿Lo tiene? Del 6 podemos leer hasta el 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, atención hermano, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿A quién? A mí, obviamente. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vaya a Hebreos capítulo 6, antes de regresar a Corintios. Vaya a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y si no se recuerda de muchas cosas, que el Señor atesore este versículo en su corazón. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Este versículo lo necesito en pantalla, por favor. Y creo que lo puedes colocar en inglés y nosotros lo leemos en español o viceversa, como quieran. Hebreos 6:10. ¿Lo tienen? Pensando en que servir no es en vano porque habrá recompensas eternas. Versículo 10. Allí lo tenemos, lo leemos nosotros. Escuche lo que dice, que el Espíritu Santo lo grabe en su corazón, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Qué texto tan poderoso! Lo leemos otra vez y regresamos a Corintios 15:58. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Eso sucederá cuando recibamos nuestra recompensa por haberle servido entre los santos, porque servirle no es en vano. Y terminamos con el versículo 58 de Primera a los Corintios. Así que, hermanos míos, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo, trabajando, invirtiendo, esforzándote, sudando, trabajando, agotándote por el Señor, con la convicción plena y la seguridad, con la determinación, con el conocimiento que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Antes de la conclusión, quiero utilizar una ilustración, ¿me lo permiten? Gracias. Se cuenta de unos misioneros. Leí la ilustración, fue un hecho real, no recuerdo todos los detalles, pero ellos llegan a una importante ciudad de Estados Unidos, eran misioneros de Estados Unidos, fueron a servir a un país extranjero, sirvieron por muchos años en ese país y luego, después de la jubilación, regresan a Estados Unidos. Creo que fue al puerto de Nueva York o algo así, un barco muy grande, numeroso. Y lo interesante es que todas las familias iban al barco a recibir ¿a quién? Lo normal, ¿a quién? A sus familiares. Estos misioneros no fueron recibidos por nadie porque no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. El resto de sus familiares había muerto y el otro tal vez no se interesó en recibirles. No puedo recordar todos los detalles, hermano. Y nadie les recibió. Para colmo de males, ese día estaba en el país, en el estado, en la ciudad, el presidente de los Estados Unidos. Así que usted se puede imaginar el alboroto y la algarabía. Todo el mundo estaba pendiente de la caravana presidencial y el resto fue al barco, al vapor, al navío, a recibir a su familia y todos se venían entonces al desfile presidencial. Estos misioneros cansados, canosos,
enfermos, agotados, estaban de vuelta en su país y nadie les recibió. Creo que fueron a pasar la noche por la convulsión de la ciudad, llena de autos, de visitantes de seguridad. Fueron a pasar la noche en una pensión o algo así, en una posada. Y el esposo le dijo a su esposa: cariño, toda una vida sirviendo al Señor y nadie nos vino a recibir. Toda una vida dejando nuestras fuerzas en el extranjero y nadie nos vino a recibir. Y el esposo estaba llorando, estaba triste, y su esposa hizo pausa, reflexionó por unos minutos, levantó su mirada, le puso una mano en el hombro, lo abrazó y le dijo: cariño, nadie nos vino a recibir porque no somos ciudadanos de este mundo. Nadie nos vino a recibir porque no somos de aquí, somos de allá. ¿Recuerdan Colosenses 3, 1 y 2? Poner las miradas en las cosas de arriba. El esposo se avergonzó, agradeció a su esposa y le pidió perdón. Le pidió perdón al Señor. Y en los días que le quedaron de vida en esta tierra, no esperaba que nadie le recibiera, porque entendió, punto número 4, que ya me lo quitaron, que las recompensas serán cuando estemos en la eternidad. Así que recapitulamos y concluimos, hermanos. No es en vano significa, punto número 1, que servir al Señor no es algo vacío, hueco o sin fundamento. Antes de la conclusión, servir al Señor y que no es en vano, número 2, significa que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Servir al Señor y que esto no es en vano significa que cuando servimos a otros, esos otros son edificados. Y no es en vano nuestro servicio, significa que un día seremos recompensados en la eternidad por haberle servido. Amén. Aleluya. ¿Puedo decir aleluya? Aleluya. Concluyo. Esta conclusión no es mía. La tomé de la nota de la Biblia de John MacArthur, pero me pareció excelente. La esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Amén. Ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Vuelve a leer esa conclusión. La esperanza de la resurrección hace, todo lo del capítulo 15, que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Ninguna obra hecha en su nombre, pequeña o grande, en público o en privado, es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Que nuestros días acaben sirviéndole. Que nuestros días acaben invirtiendo en el reino. Que nuestros días sean días como los días del pastor Johnny Bernal. Póngame esa foto allí, por favor, para terminar con él. Sirviendo con sus niñas, con su esposa. Una familia que no tiene para irse de vacaciones, ni para irse a Disneylandia, ni para dar esos caprichos. Pero están allí atendiendo casi 200 niños semanales, hermano. Y esas niñas están aprendiendo valores eternos. Y el día que sus padres no estén, no me queda la menor duda que no van a desperdiciar su tiempo. Porque todo empezó, ¿en qué año lo recuerdan? 1906. Los cristianos de Occidente vuelven y vuelven. Y hoy la iglesia donde el hermano pastorea, básicamente es una iglesia nieta de la de esos misioneros que salieron de Nueva York y llegaron en 1906 a Venezuela. Esos misioneros están hoy en el cielo. Y ellos más que nadie saben que haberle servido a su Señor no ha sido en vano.
busca cualquier recurso, busca cualquier oportunidad. Estamos en Estados Unidos, nos gusta el overtime, nos gusta la plata. Aparta algunas horas para la traducción bíblica. Aparta algunas horas para donarlas para la causa de la obra. Y puedo decir muchas cosas, hermano, pero ya he dicho bastante. Sírvele con gozo, sírvele con entusiasmo, sírvele dentro y fuera de la iglesia, sírvele dentro y fuera de tu familia, sírvele con hermanos en Cristo que conozcas y con otros que no conozcan. Recuerda esa conclusión. ¡Ey, no me la quiten! No me la quiten. Recuerda esa conclusión. La esperanza, y para los que nos ven, para los que nos escuchan. Vuelvo nuevamente con Alfonso porque me pidieron saludo. Alfonso y familia, toda la familia que nos escucha, los que me quieren y los que me quieren, para todo. La esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. ¿Pero por qué vas a ir de misionero? Vale la pena. ¿Pero por qué? Vale la pena. ¿Pero por qué tienes que estudiar hebreo y griego para traducir la Biblia? Vale la pena. ¿Pero por qué ese ministerio que envía Biblias a China, por cierto, está aquí en Estados Unidos, Bible for China, envía Biblias a China, hace a Harvard, envía Biblias a China, a Corea del Norte y al Asia? Invierte, hermano, de verdad. Sí, yo sé que parece que les quiero sacar la plata, no se nota, pero no para mí, para los ministerios, para el Señor. La esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Ninguna obra hecha en su nombre es desperdiciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Amén. Pónganse de pie, por favor, porque no es en vano ponerse de pie. Pónganse de pie si son tan amables. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Te damos gracias, Señor, por hombres y mujeres que están en el campo, que nos precedieron. Te damos gracias, Señor, por esos hermanos, hermanas, esa iglesia, ministerio, esa emisora de radio, ese canal de televisión, esa iglesia, esos grupos que usaste, ese ministerio de evangelismo para traerme a tus pies. Bendiga los resultados, bendiga los legados. Bendiga a quienes nos ven por la internet, Señor. Bendiga a los que están buscando, pero no se deciden. Señor, ayúdanos a servirte. Danos fuerzas para servirte. Danos fuerzas para poner nuestra economía, nuestras propiedades, capacidades, inteligencia a tus pies, porque son tuyas. Que no nos creamos propietarios, sino mayordomos, y que lo hagamos fielmente. Que seamos buenos administradores de lo que es tuyo, Señor. Señor, gracias porque este versículo me ha bendecido tanto. Este versículo ha sanado y restaurado mi corazón por mucho tiempo. Y pido que así sea para mis hermanos, para mis hermanas, para los que nos ven en vivo y no los que nos verán después. Llega con esta palabra al que lucha, al que tiene consuelo, al que necesita consuelo. Llega a los huérfanos, llega donde hay hermanos sirviendo pero que no tienen recursos. Llega a la vida de mi hermano Bernal con sus pequeñitos, con su familia y de otros hermanos. Llega a esos lugares alejados en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, México, Guatemala, allí en Costa Rica, en tantos sitios, montañas, lugares alejados, Señor, donde se sufre sirviéndote. Envía provisión, envía recursos, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, de tu reino y de tus hijos que te sirven, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores para invertir tu tiempo y no desperdiciar ni tiempo, ni dinero, ni vida, ni oportunidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias.